It has been a privilege to worship with you this morning. Ha sido un privilegio adorar con ustedes esta mañana. I had just enough Spanish in high school to understand some of the words. Con el poquito español que tengo de la secundaria he podido entender algunas palabras. And we really sing the same songs that you sing. Y algunas canciones cantamos las mismas que ustedes. So it's just a joy to enter into worship with you. Es que es un gozo poder adorar con ustedes al Señor. Speaking on behalf of the others who've come, we are very grateful to be here. Y hablando a nombre de los otros hermanos más que han venido, estamos muy agradecidos de poder estar acá. And I think I understood enough of what Johnny said for me to know that you know the church in Orlando carries you on our heart. Y creo que he entendido suficiente de lo que Johnny habló antes, de que ustedes sepan que la iglesia de Orlando los lleva en el corazón. Just this morning I was reading about 12 different emails from members in the church praying for you. Esta mañana he recibido como 12 emails de personas en la iglesia que me han enviado que están orando por ustedes. So even though only 4 of us have come in the flesh, there are about 400 of us here with you in spirit. Y aunque solamente 4 hemos venido, pero hay varios cientos de hermanos que los están acompañado en el Espíritu en este retiro. I couldn't be more excited about the topic we'll discuss together over the next few days. Y me emociona mucho el tema que vamos a compartir en los siguientes días. It's really not a topic as much as it's a person. Y no es tanto un tema, sino una persona. Right now your city is alive in the worship of many things. Ahorita la ciudad de La Paz está involucrada en la adoración de muchas cosas. Many false gods, many false ideas. Muchos dioses falsos, ideas falsas, ideas equivocadas. But we're here together to encounter the one true God. Pero estamos aquí juntos para conocer al único Dios verdadero. And to be full of His Holy Spirit. Y para ser llenos de su Espíritu Santo. The hope for La Paz is the same hope for Orlando. La esperanza para La Paz es la misma esperanza que para Orlando. And that is a revival that can only come through the person and power of the Holy Spirit. Y un avivamiento que solo puede venir por el poder del Espíritu Santo. So I trust together we're going to encounter Him. Así que confío que juntos nos vamos a encontrar con Él. And so would you please open in your Bibles to Ezekiel 37. Quisiera que abramos ahora la escritura en Ezequiel capítulo 37. As you do that, perhaps an overview of the weekend would be helpful. Y quizás nos podría ayudar a hacer como una visión panorámica de todo lo que va a suceder en este retiro. We're going to talk a lot about the gifts of the Holy Spirit. Vamos a hablar bastante sobre los dones del Espíritu Santo. We're going to pray to be filled with the gifts of the Holy Spirit. Vamos a orar para que seamos llenos de los dones del Espíritu Santo. But we're not here so much to celebrate the gifts, but the giver of the gifts. Pero no estamos acá para celebrar tanto los dones, sino al dador de los dones. We want to make much of the giver, not just what He gives to us. Queremos engrandecer al dador de los dones más que lo que nos da. And the Holy Spirit's work is much more than merely giving us gifts. Y la obra del Espíritu Santo es mucho mayor que solamente dar dones. We're praying for a work of the Spirit deep in our hearts. Estamos orando por una obra del Espíritu que sea profunda en nuestros corazones. And Ezekiel 37 shows us why we need that work. Y Ezequiel 37 nos muestra por qué necesitamos esa obra del Espíritu. Before we read it, just a comment. Y antes de leerlo quisiera comentar un asunto. Ezekiel 37 has a powerful prophetic imagery. Ezequiel 37 tiene una imagen profética poderosa. It's kind of fitting to look at this passage here in La Paz. Es interesante de ver este pasaje aplicado aquí a La Paz. Because La Paz is kind of in a valley surrounded by mountains. Porque La Paz es como un valle rodeado de montañas. And this passage is speaking about a valley. Y este pasaje nos habla de un valle así. It's a valley full of dry bones. Es un valle lleno de huesos secos. I want you to know we're starting here not because I think you're a valley of dry bones.
Y quiero que sepan que estamos empezando acá no porque yo piense que ustedes son huesos secos. We encountered that together in worship. Eh, Your worship, it made it clear you're alive in Christ. la alabanza de ustedes muestra que están vivos en Cristo. But God has put this passage in here for a reason. Pero Dios ha puesto este pasaje aquí con un propósito especial. And anytime we want to talk about the Holy Spirit, we need to see what Ezekiel 37 is saying. Y cada vez que vamos a hablar del Espíritu Santo necesitamos entender qué nos está diciendo Ezequiel 37. Here's the one simple point of this message this morning. Y hay un punto principal en el mensaje de esta mañana que es bastante sencillo. When the Spirit comes, we live. Y es que cuando viene el Espíritu, vivimos. And it's God's intention that we regularly be filled with His Spirit. Y es la intención de Dios que continuamente seamos llenos del Espíritu. And I honestly would have no idea how to get through life without the Holy Spirit. Y honestamente yo no sabría cómo vivir la vida si no fuera por el Espíritu Santo. So let's read Ezekiel 37, 1 to 14, and then pray together. Así que vamos a leer Ezequiel 37 del 1 al 14 y después vamos a orar por la palabra. Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Heavenly Father, I want to ask you for one thing at the start of this conference. Padre Celestial, quiero pedirte una cosa al inicio de esta conferencia. We've gathered together from different parts of La Paz and Bolivia, Nos hemos reunido acá de diferentes partes de La Paz y de Bolivia, and some of us from the United States. y algunos de afuera y de Estados Unidos. But we're here under one God, one King, Pero estamos aquí bajo un mismo Rey, bajo un Señor, one Savior, Jesus Christ. un Salvador, Jesucristo. And I ask you to breathe on us. Y te pido, Señor, que nos des tu aliento.
You know the state of every heart in this place today. Tú conoces el estado de cada corazón de los que estamos acá hoy día. You know all the circumstances of every life represented here. Tú sabes todas las circunstancias de cada vida que está representada aquí hoy. And I imagine in this room this morning there are those who would say, breathe on me, oh God. Y muchos aquí dirían, Señor, sopla sobre mí. So Holy Spirit, please come, Así que Espíritu Santo, ven por favor, that we would truly live. que verdaderamente nosotros vivamos. I'm not praying only for knowledge of you, No estoy orando para recibir conocimiento de ti, and I'm not praying that we be satisfied with our current experience of you, tampoco que estemos satisfechos con nuestra experiencia actual acerca de ti. I'm praying a wind from heaven would breathe upon us. Estoy orando para que un viento recio del cielo sopre sobre nosotros, That we would be full of your Spirit que seamos llenos de tu Espíritu and full of abundant life. y llenos de vida abundante. I pray in your name. Oro en tu nombre. Amen. Amén. You may be familiar with Ezekiel, or maybe a little background would be helpful. Quizás algunos están familiarizados con Ezequiel, pero nos puede ayudar un poquito del trasfondo. Ezekiel was a major prophet in Israel. Ezequiel fue uno de los profetas mayores en Israel. And at the time that he wrote this, Israel was in exile. Y cuando él escribió esto, Israel estaba exiliado, el pueblo estaba exiliado. They were in exile because they had rebelled against God. Estaban exiliados porque se habían rebelado en contra de Dios. And the first 32 chapters of the book are about judgment falling on Israel. Y los primeros 32 capítulos del libro de Ezequiel son acerca del juicio que Dios trajo sobre Israel. But there's one thing in God's heart that always triumphs over judgment. Pero hay una cosa en el corazón de Dios que siempre triunfa sobre el juicio. His mercy triumphs over judgment. Su misericordia triunfa sobre el juicio. And so by the time we get to this chapter, it's about the mercy of God. Y para cuando llegamos al capítulo 37 está hablando de la misericordia de Dios. God in mercy wants to restore Israel. Dios en su misericordia quiere restaurar a Israel. Not merely to a certain place, No solamente restaurarles a un lugar, but he wants to restore their hearts to a right relationship with him. sino que quiere restaurar sus corazones a una relación correcta con Él. In spite of our own rebellion, our God is a God of restoration. A pesar de nuestra propia rebeldía, nuestro Dios es un Dios de restauración. And that's what we see in Ezekiel. Esto es lo que vemos en Ezequiel. The Holy Spirit was going to restore them. El Espíritu Santo les iba a restaurar. Now, at the time Ezekiel received this prophetic vision, Israel was very hungry. Cuando Ezequiel recibió esta visión profética, el pueblo de Israel estaba muy hambriento. Their spiritual life is described like dry bones. Y la situación espiritual de ellos aquí se describe como huesos secos. Sometimes, even though we're in a relationship with God, we go through times where we feel like dry bones. Y aun cuando estamos en una relación con Dios, a veces nos sentimos como huesos secos. Have you ever gone through one of those times? ¿Alguna vez has pasado por un tiempo así? Yeah, see. God is not quiet during those times. Y no es que Dios está callado en esos tiempos. He's preparing to do something in those Dios se está times. preparando para hacer algo en esos tiempos. Now, in Israel's case, their dryness, it was of their own making. Ahora, en el caso de Israel, su sequedad se debía a algo que ellos mismos habían hecho. They were far from God in their hearts, and they knew it. Ellos estaban lejos de Dios, alejados de Dios en sus corazones y lo sabían. And yet God in mercy was going to bring life again. Sin embargo, Dios en su misericordia les iba a traer vida de nuevo. The reason we're starting here is important. La razón por la que empezamos acá es importante. What good is it to talk about the gifts of the Spirit if we're not first full of the Spirit? ¿De qué sirve hablar de los dones del Espíritu si antes no hemos sido llenos del Espíritu? As we're going to study this weekend, the gifts of the Spirit are about loving the church.
Como vamos a estudiar en esta conferencia, los dones del Espíritu son sobre amar a la iglesia. But without being full of the Spirit, we won't love the church. Y sin estar llenos del Espíritu no podríamos amar a nadie. We're more likely to criticize and tear down the church. Más bien nuestra inclinación es una inclinación a criticar y a derrumbar la iglesia. So God is doing first things first in Ezekiel. Así que Dios empieza donde debe comenzar en Ezequiel. He's restoring their hearts first. Está primero restaurando sus corazones, los corazones del pueblo. And God still does the same thing today. Y Dios hace lo mismo hoy día. When the Spirit of God falls, it's then and only then we truly live. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, solamente ahí y solo desde ahí es que empezamos a vivir. So the Lord asked Ezekiel a question. Entonces el Señor le hace una pregunta a Ezequiel. He asked him, can these dry bones live? Le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Now, it's helpful to picture what Ezekiel saw before him in the valley. Ahora nos ayuda el imaginarnos qué estaba viendo Ezequiel en este valle. These bones are not, like the bones of a meal you just had. Estos huesos no son como los huesos que quedan después de que te has comido una comida. They're very dry, very brittle bones. Son huesos que están muy secos, muy calcinados. You know, if you had some chicken and then you have the bone left, you would not be able to break the bone with your fingers. Por ejemplo, si te has comido un pollito, los huesos que quedan no los podrías quebrar con tus manos. But over time, as those bones dried out, they would become brittle. Pero en tiempo, si pasa el tiempo, esos huesos se secarían y se convertirían en algo frágiles. That's what Ezekiel's looking at. Eso es lo que está viendo Ezequiel. If he picked these up, they would just break in his hand. Si los levantara y los apretara, se romperían en su mano. In other words, there is no life in these bones. En otras palabras, no hay ninguna vida en estos huesos. None at all. Están completamente secos. And I think God loves asking those kinds of questions. Y a Dios le gusta hacer ese tipo de preguntas. Those bones, those very dry bones, Ezekiel, can they live again? Esos huesos que estás viendo, que están secos, así calcinados, ¿pueden volver a vivir? I wonder what Ezekiel was thinking in that moment. Me imagino qué estaría pensando Ezequiel en ese momento. He knew that God would vindicate his name. Él sabía que Dios iba a glorificar su nombre. God had already told him earlier that he would give Israel a new heart. Y Dios ya le había dicho antes que le va a dar un nuevo corazón a Israel. But you know, sometimes we know the promises of God, but the situation in front of us makes it very hard to hold on to that promise. Y sabes, a veces conocemos la promesa de Dios, pero la circunstancia que estamos viendo ante nosotros hace que sea muy difícil el creer la promesa de Dios. So imagine you have a promise that these bones are going to have life again. Así que imagínate que tú recibes una promesa de que estos huesos van a volver a vivir. Yet you're looking at the driest bones you've ever seen. Y sin embargo estás viendo unos huesos los más secos que jamás hayas visto. We might be tempted to wonder, how could these bones ever live? Seríamos tentados a pensar, ¿cómo podrían vivir estos huesos? How can a people come alive again when their bones are already scattered? ¿Cómo podría alguien volver a vivir si sus huesos están regados, desperdiciados? There is a ride at Disney World that my children really like. A amusement. Hay un ride, un paseo en Disney que a mis hijos les gusta mucho. It's called Pirates of the Caribbean. Se llama Los Piratas del Caribe. And you go through this ride on a boat. Y vas por en un barquito en este paseo. And there's all these silly looking skeletons. Y hay todos estos esqueletos chistosos. And they're in the shape of men and women. Y están en la forma de hombres o mujeres. You can tell what they are. Te puedes dar cuenta qué son. But that's not what Ezekiel's looking at. Pero no es eso a lo que Ezequiel está mirando. They're already broken and scattered bones. En el caso de lo que ve Ezequiel, son huesos que ya están desparramados, están rotos, están resquebrajados. So Ezekiel gives a very wise answer to God's question. Entonces Ezequiel le responde una respuesta bien sabia a la pregunta de Dios. Ezekiel says, "Oh Lord God, you know."
Ezequiel le dice, Señor Dios, tú lo sabes. Listen, in the hardest times in our life, there's one thing that we need to know. En los momentos más difíciles de nuestra vida hay una cosa que necesitamos saber. And it isn't what we know, Y no es lo que nosotros sabemos, it's what God knows. es lo que Dios sabe. And Ezekiel knows that God knows. Y Ezequiel sabe que Dios sabe. So he gets this prophetic vision. Así que recibe esta visión profética. Now, we are not living in the same time as Ezekiel. Ahora, nosotros no estamos viviendo en el mismo tiempo que vivió Ezequiel. It's important to understand the context in which this happened. Es importante entender el contexto en el cual ocurrió esto. Our situation may not be identical to that of Ezekiel in Israel, Quizá nuestra situación no sea idéntica a la que estaba viviendo Ezequiel en Israel. but God has preserved this for us so that we understand its fundamental message. Pero Dios lo ha preservado para nosotros en la Biblia, para que nosotros entendamos el mensaje fundamental que está dando. And that fundamental message is that when the Spirit of God comes, we live. Y el mensaje fundamental es que cuando viene el Espíritu, Él nos hace vivimos. Now, I don't know if you've ever thought of yourself like a valley of dry bones. Yo no sé si te has visto a ti mismo como un valle de huesos secos, But you've probably had times or situations in your life where you feel very far from God. pero seguramente has pasado momentos en tu vida donde te sientes muy alejado de Dios, Or at least very confused about what is happening. o al menos muy confundido de lo que ha sucedido, por lo que ha sucedido. Times where spiritually speaking we're very thirsty. Momentos donde espiritualmente estamos muy sedientos. So this passage has something to say to us this morning. Así que este pasaje tiene un mensaje para nosotros en esta mañana. There are a lot of ways we can experience dry bones in our life. Hay muchas maneras que podemos experimentar este valle de huesos secos en nuestra vida. Marriages can become dry. Por ejemplo, los matrimonios pueden volverse secos. Our devotion to the Lord can become dry. Nuestra devoción hacia el Señor puede volverse seca. Our consciences can become dry. Nuestras conciencias se pueden volver secas. Our faith can become dry. Nuestra fe se puede secar. Our hope can become dry. Nuestra esperanza se puede secar. Do you know what I'm talking about? ¿Saben de lo que estoy hablando? Times that are very difficult, Momentos que son muy difíciles en nuestra vida and we just don't feel like we have any life left in us. y pensamos que ya no tenemos vida en nosotros, vida espiritual. There's life out there. Hay vida allá afuera. If you're here this morning and in any way in your life you're feeling dryness, this passage is for you. Si tú estás acá esta mañana y estás sintiendo esa sequedad en algún área de tu vida, este pasaje es para ti. These are not dry words, these are living words. Estas no son palabras secas, son palabras vivientes. These are the words of God. Son las palabras de Dios. So let's kind of walk in the valley with Ezekiel and see what he sees. Entonces vamos a caminar por este valle de Ezequiel y vamos a ver lo que él está viendo. He does see dryness, we know that. Sabemos ya que él ha visto mucha sequedad He does see broken, brittle bones. y ha visto huesos rotos, quebradizos. But when God asked Ezekiel if these bones could live, Ezekiel didn't keep staring at the bones. Y cuando Dios le pregunta a Ezequiel si estos huesos van a poder vivir, él no se queda mirando a los huesos. Looking at dryness doesn't change anything. El mirar la sequedad no cambia nada. Ezekiel looks to the Lord. Ezequiel se vuelve al Señor. He knew that if anything was going to happen with these bones, it would have to come from the Lord. Él sabía que si habría de suceder algo con estos huesos, tendría que venir de Dios. I don't know what Ezekiel could imagine could happen with those bones. Yo no sé qué se estaba imaginando Ezequiel que podría pasar con estos huesos, But I do know that he looked to God. pero sé que le mira a Dios. And I love his faith. Y me encanta su fe.
when he says, "Oh Lord God, you know." Cuando le dice, oh Señor Dios, Señor Jehová, tú lo sabes. I've said it before, but it bears repeating. Lo he dicho antes, pero vale la pena repetir esto. Whatever circumstances you came here with, do you know something today? No importa con qué circunstancias has venido acá hoy, ¿sabes tú algo? Do you know that God knows and God cares? ¿Sabes tú que Dios sabe y que a Él le importa? And even if your circumstances are your own fault, God still cares. Y aun cuando tus circunstancias son culpa tuya, aún así a Dios le importa. His mercies are new every morning. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Ezekiel knows that. Y Ezequiel sabe esto. When we're in dry times, we are prone to believe a lot of lies. Cuando estamos pasando por tiempos de sequedad, tenemos la tendencia a creer un montón de mentiras. We do have an enemy, don't we? Tenemos un enemigo, ¿verdad? He's called the father of lies, among other things. Nuestro enemigo se llama el padre de la mentira, entre otras cosas. And when we're in dry times, he loves to reinforce those lies in our hearts. Y cuando estamos pasando por tiempos secos de sequedad, a él le encanta enfatizar esas mentiras. Do you ever find yourself thinking these kinds of thoughts? ¿Alguna vez has tenido esta clase de pensamientos? I've sinned too many times for God's mercy. He pecado demasiadas veces para la misericordia de Dios. Or that sin in my past is so ugly, how could God really love me? O ese pecado en mi pasado es tan terrible, yo no sé cómo podría Dios amarme. Or do you ever just feel like something in front of you is just too big to overcome? O has enfrentado alguna cosa delante de ti que era un obstáculo tan grande que no podrías vencerlo. And we grab onto those lies sometimes. Y a veces nos agarramos de estas mentiras, All the while God is saying, I can do something. mientras que Dios te está diciendo, yo puedo hacer algo aquí. He's saying, I want to do something. Y te está diciendo, yo quiero hacer algo aquí. You know, the very heart of the gospel of Jesus Christ is that we are helpless people. En el centro del Evangelio de Jesucristo está la verdad de que nosotros somos personas incapaces. We could not save ourselves. Nosotros no nos podríamos salvar a nosotros mismos. No amount of good works we ever did could make us right with God. Ni nuestras buenas obras nunca podrían llevarnos a estar bien con Dios. And we can't even obey God without His grace and help. Ni siquiera podemos obedecerle a Dios sin que haya su gracia y su ayuda en nuestras vidas. One summary of our Christian life is we can't, but He can. Un resumen de nuestras vidas es que nosotros no podemos, pero Él puede. Ezekiel knows that. Y Ezequiel sabe esto. And now he's going to see God move. Y ahora va a ver a Dios moviéndose. So picture this valley of dry bones with me. Así que imagínense este valle de huesos secos conmigo. And now let's look down to verse 7 and see what Ezekiel sees. Y vamos a ver en el verso 7 qué es lo que Ezequiel ve. He sees a rattling of the bones, a shaking of the bones. El primero ve que hay un ruido mientras está profetizando, un temblor. Now bear with me a moment. Ahora miren un momento aquí. Imagine you have a big feast in your home with lots of chicken. Imagínate que tienes una gran fiesta en tu casa y hay mucho pollo para comer. And all the bones are on a plate. Y todos los huesos están en un plato. And that plate starts to shake. Y ese plato empieza a temblar. And the bones start to move. Y los huesos se empiezan a mover. And they start to take shape. Y empiezan a tomar forma. If that happens, I suggest you get out of that room. Y si eso pasa, yo creo que tú saldrías corriendo del cuarto. But it's a prophetic vision. It's what he's seeing in his spirit. Pero esta es una visión profética, lo que él está viendo en el espíritu. And Ezekiel knows something about what's making these bones move. Y Ezequiel sabe qué es lo que está moviendo estos huesos. The bones aren't making themselves move. Los huesos no se están moviendo a ellos mismos. God is making the bones move. Dios los está moviendo a los huesos. His power is coming upon those Su bones. poder está sobre estos huesos.
So Ezekiel sees that these bones that were all scattered and had no shape are coming together. Y Ezequiel está viendo que estos huesos que estaban así desperdigados, que no tenían forma alguna, están juntándose. So now at least the bones have shape. Ahora empiezan a tener forma. That was the first necessary step. Ese fue el primer paso necesario. You know, in our lives, God can bring times of rattling, doesn't He? En nuestras vidas, Dios puede traer tiempos donde hay ese ruido, donde estamos siendo sacudidos. Things can get shaken in our life. Las cosas pueden ser sacudidas en nuestra vida. And God does that for a purpose. Y Dios hace esto con un propósito. He's preparing us for something. Nos está preparando para algo. It may be that He's getting our attention. Quizás Dios está llamando nuestra atención. Maybe He's reawakening a conviction. Quizás está despertando una convicción en nuestro corazón. He's surely preparing us Con toda seguridad nos está preparando for what He wants to do. para lo que Él quiere hacer. So the image goes on. Now Ezekiel sees these bones that have been reassembled. Entonces vemos lo que está viendo Ezequiel, estos huesos se han empezado a juntar. And then flesh and sinews got on these bones. Y después en el verso 8 vemos que los tendones y la carne sube sobre estos huesos. So now Ezekiel's looking in this valley and he sees what appears to be people. Y Ezequiel está mirando este valle que ahora ya empiezan a aparecer como personas, But they're not moving. pero no se mueven, They're just there están ahí paradas, because something is still missing. no, echadas quizás, porque algo todavía está faltando. And God tells Ezekiel to speak something to those Y bones. Dios le dice a Ezequiel que hable algo a estos huesos. And we see it in verses 8 and 9. Y los vemos en los versos 8 y 9. Here's something very important in our Christian life. Hay algo muy importante en nuestra vida cristiana. It isn't enough to just look like something. No es suficiente que nos parezcamos a algo. It isn't enough to just have the right shape or the right form. No es suficiente que tengamos la forma correcta, una apariencia correcta. We need more than that. Necesitamos más que eso. We need the breath of God. Necesitamos el aliento de Dios. In other words, we need life. En otras palabras, necesitamos tener vida. And so Ezekiel prophesied over those bones for breath to come. Así que Ezequiel profetiza sobre estos huesos para que venga el aliento, el Espíritu de Dios. And then those bones became a mighty, mighty army. Y después estos huesos se convierten en un ejército muy, muy grande y poderoso. It's a wonderful picture. Es una imagen maravillosa. I remember the time of my conversion very clearly. Yo recuerdo claramente el tiempo de mi conversión. I have been a Christian now for 25 years. He sido un cristiano ya por 25 años. I was a 16-year-old very, very far from God. Era un jovencito de 16 años muy alejado de Dios. You might say I looked like a human. Podrías decir que yo me veía humano en mi apariencia externa. My bones were assembled and I had flesh and sinews. Mis huesos estaban juntos y tenía carne sobre mis huesos. But I was a walking dead man. Pero yo era un muerto viviente. I was as far from God as could be. Estaba tan alejado de Dios como podía estar. I didn't realize it at the time, but I was also at the lowest point I could be. No me daba cuenta en ese tiempo, pero estaba en el punto más bajo también de mi vida. And right in the middle of committing a crime, the breath of heaven came. Y en medio de cometer un crimen, vino el aliento de Dios a mi vida. I was an A student who was a criminal by night. A student, a good student, but a criminal by night. Su promedio de estudiante era la nota más alta durante el día, pero en la noche se convertía en un criminal. I stole so many things. Era ladrón y robaba muchas cosas. We would burglarize homes. Entrábamos y robábamos en las casas. And then one night the breath of heaven came. Y una noche el aliento de Dios vino a mi vida. And this dead man came to life Y este muerto vino a la vida for the very first time. por la primera vez.
If you'd have told me then, I'd be standing here now. I could not have believed you. Si en ese tiempo me hubieran dicho que yo iba a estar un día predicando en Bolivia, no te hubiera creído. But the Holy Spirit came and brought life. Pero el Espíritu Santo vino y trajo vida. And I've been learning something in these past 25 years. You want to tell a little bit about how God spoke to you? Sure. Johnny says I should tell you what happened. Le estoy pidiendo que cuente un poquito más de su testimonio, cómo es que pasó eso. I don't always share the details because sometimes it's uncomfortable. Yeah, the police won't get you here. No, I understand. La policía. No hay policía aquí. Me dice, a veces no comparta mucho los detalles porque es incómodo. I paid back all that I took, by the way. That's important. Ajá. Es importante que sepan que yo he devuelto todo lo que he robado. He pagado de vuelta a los que les he robado. I did have an experience, and I'll tell you about it. Tuve una experiencia que quisiera contarles. This is not how it always happens, No siempre pasa así, but this is what God did in my life. pero that esto es night. lo que Dios hizo en mi vida. 5 friends and me, we're going to a factory that made clothing. 5 amigos y yo estamos yendo a una fábrica de ropa And we were going to steal this clothing, y íbamos a robar esta ropa and then we were going to resell the clothing. y después lo íbamos a revender. And we had done things like this before. Ya lo habíamos hecho esto antes. I was just as bad as my friends, Yo era tan malo como mis amigos, but I didn't trust my friends. pero yo no confiaba en ellos. In my pride, I would think things like they're not the sharpest of guys. En mi orgullo yo pensaba, estos no son muy inteligentes. They didn't know how to commit crime quietly. No sabían cómo cometer un crimen en forma silenciosa. So I decided I would be the driver instead of going into the factory that night. Entonces decidí que yo iba a ser el conductor esa noche en lugar de entrar a la fábrica. That way, if they were making too much noise and the police showed up, I would be out of there. Entonces si metían mucha bulla y aparecía la policía, yo iba a salir escapando. Coincidentally, I parked my car in a parking lot next door to the factory. Y parqué mi carro en un lugar de parqueo al lado de la fábrica. It was a church parking lot of all parking lots. Y era el parqueo de una iglesia. It's too funny. They were inside and I was beside my car waiting for them. Estaba ahí parado al lado del auto esperando que vengan. And I was just kneeling down, just like this, by my car. Y estaba así en esta posición al lado del auto. And then I felt 2 hands on my back. Y sentí 2 manos en mi espalda. And I turned around Me di la vuelta and no one was there. y no había nadie. So I thought. Al menos yo pensaba así. And I tried to get up Me traté de parar and I couldn't move. y no me podía mover. And then I believe in my heart, I know in my heart, maybe even audibly, I heard a voice. Y creo que mi corazón, o quizás aún audiblemente, escuché una voz. And he simply said, Aaron, I know all about you. Y me dijo, Aaron, yo sé todo sobre ti. And tonight you belong to me. Y esta noche me perteneces. And I've never been the same. Y desde entonces mi vida ha cambiado. My friends got in the car Mis amigos salieron, entraron al auto, with all the stuff in the back. pusieron todas las cosas atrás And I said, take it back. y yo les dije, devuélvanlo. I don't know what they saw on my face, but nobody questioned me. Y no sé qué vieron en mi cara, pero ninguno me preguntó nada. It's not because I'm the biggest man. Yo no era el más grande entre ellos. I think they saw the Holy Spirit Creo que vieron algo del Espíritu Santo upon me. sobre Upon mí. I got home that night and I went to my mother. Esa noche regresé a casa y fui a buscar a mi mamá. I did not tell her what I was doing. No le conté lo que estaba haciendo. I told her later on my wedding day. Más adelante, en el día de mi boda, le conté a ella. I just asked her one question. Solo le hice una pregunta. Do we have a Bible somewhere in the house? Le pregunté si teníamos una Biblia en algún lugar de la casa.
She looked at me very strange Ella me miró asombrada because I'd never asked that question before. porque nunca había hecho una pregunta así antes. She found a Bible. Ella encontró una Biblia I took it in my room and did the only thing I knew to do. y me la llevé a mi cuarto y hice lo único que sabía hacer. I opened to Genesis 1 Abrí a Génesis 1 and I read Genesis. y empecé a leer todo Génesis. And then I read Exodus. Y después Éxodo, And then I read Leviticus. y después Levítico, And then I read Numbers. después Números. And the sun came up somewhere in Deuteronomy. Y el sol salió cuando estaba en Deuteronomio. And I carried the biggest, thickest Bible around my high school. Y me llevaba esta Biblia, la más grandota y gruesa, a mi universidad, a mi colegio. I read and I read and I read. Leía y leía y leía. And I was changed. Y eso me cambió. You don't go from committing burglary to opening God's Word unless God does something. Uno no pasa de estar siendo un ladrón y robando a pasar a leer la Biblia, la palabra de Dios, sin que Dios haga algo. But I've learned over the years, Pero he aprendido a través de los años, God's intention was not only to fill me up that one night. la intención de Dios no era llenarme solamente esa noche. In God's kindness, He invites us to be filled with His Spirit again and again and again. En el amor de Dios, Él nos invita a ser llenos del Espíritu una y otra vez, y vez tras vez. God is not looking for Christians who are going through the motions. Dios no está buscando cristianos que mantengan la apariencia. He's not looking for Christians who know His name but know nothing of His power. Él no está buscando cristianos que sepan su nombre, el nombre de Dios, pero no sepan nada del poder de Dios. And honestly, if we know ourselves even a little bit, we know we need power to live. Y honestamente, si nos conocemos un poquito, tú te darás cuenta, necesitamos el poder de Dios para vivir. In your flesh, you are not strong enough to face all the temptations La Paz can throw at you. En tu carne no eres suficientemente poderoso para enfrentar todas las tentaciones que la ciudad de La Paz te pueda traer. Any more than I'm strong enough to face all the temptations Orlando can throw at me. De la misma forma que yo no soy suficiente para enfrentar todas las tentaciones que la ciudad de Orlando me pueda traer. And the vision ends with a glorious picture in Ezekiel. Y la visión acaba con una imagen gloriosa que ve Ezequiel. It's not just that a few people came to life, No es solo que unas cuantas personas vinieron a vivir, llegaron a vivir, but all of God's people were filled with His Spirit. sino que todo el pueblo de Dios fueron llenos del Espíritu. And they became an exceedingly great army. Y ellos se volvieron un ejército muy grande y poderoso. That's what the world desperately needs to see. Eso es lo que el mundo desesperadamente necesita ver. A great army of God, Un gran ejército de Dios, made up of His children who are full of His Spirit. conformado por sus hijos que están llenos del Espíritu. I don't know your whole story. Yo no conozco toda tu historia. You may be in a season where you're very close with the Lord. Quizás estés en un momento de tu vida donde estás muy cerca de Dios. Or maybe you committed a great sin just this week that makes you feel very far from the Lord. O quizás esta semana pasada hayas pecado de tal manera que te haga sentir muy apartado de Dios. Or maybe just the trials and cares of this life have just worn you out and you feel so dry. O quizás las pruebas, las dificultades de esta vida te hagan sentir muy seca. Well, look at verses 11 and 12 with me. Here's God's promise. Miremos aquí los versos 11 y 12. Aquí está la promesa de Dios. God makes a promise. He's going to do something. Dios promete que va a hacer algo. He says, I will fill you with my Spirit. Dice, te voy a llenar con mi espíritu. Remember the situation in Ezekiel. Recuerden la situación por la que estaba pasando Ezequiel. Israel was far from God in their hearts, Israel estaba muy alejado de Dios en sus corazones. just like I was the night of my salvation. Como yo estaba alejado de Dios la noche en que fui salvo. But God's mercy triumphs over judgment. Pero la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. God takes our
seemingly impossible moments Dios toma esos momentos aparentemente imposibles de sacar algo. He takes us when we feel like we're at our lowest point. Él nos toma cuando estamos sintiéndonos en nuestro punto más bajo. And in those moments, He can breathe life into us Y en again. esos momentos Dios puede traernos aliento de vida nuevamente. That's the mercy of God, church. Esa es la misericordia de Dios, iglesia. When God asked Ezekiel a question, it was a faith question. Cuando Dios le hace la pregunta a Ezequiel, era una pregunta con respecto a la fe. See, when your life and the circumstances in it seem very dry, and God's asking if your life can live again, it's a faith question. Cuando tu vida y tus circunstancias se sienten como este valle de huesos secos y Dios te pregunta qué va a resultar de esto, esa es una pregunta de fe. It makes me wonder when the Apostle Paul wrote to the Ephesians if he had Ezekiel 37 in mind. Me pregunto si el apóstol Pablo, cuando escribió el libro de Efesios, la carta a los Efesios, si él estaba pensando en Ezequiel. Paul said, "Now to him who is able to do far more than we could ever ask or think." Efesios dice, aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que podemos pensar o entender. Would you agree that if you're staring at a valley of dry bones and God says, "Can they live?" That's asking more than you can think. ¿Estarías de acuerdo en que si estás frente a un valle de huesos secos y Dios te pregunta, ¿podrían estos huesos vivir? Eso es más de lo que tú te podrías imaginar. I think Ezekiel could smile and say, "Oh, I've seen God do that." Ezequiel podría sonreír y decir, yo le he visto a Dios hacer eso. I've seen God take the deadest of things and make it a living great army. Yo le he visto a Dios tomar eso que está lo más muerto posible y hacer de eso un gran ejército. In my own life, I can say, I've seen God take a dead criminal and bring him to life. En mi propia vida yo podría decir, he visto a Dios agarrar a un criminal muerto y darle vida. And I think many of you in this room today could say, I've seen those kinds of things too. Y creo que muchos de ustedes en este lugar podrían decir, yo también he visto a Dios hacer eso. But we're here today with a conviction. Estamos acá con una convicción. God's Spirit being poured out isn't just something He used to do. El derramar de su espíritu de Dios sobre la carne, sobre personas, no es algo que Él solía hacer en el pasado. God is still delighting to pour out His Spirit. Dios aún hoy se deleita en derramar de su espíritu. That you and I could walk in the abundant life He saved us for. Que tú y yo podamos andar en esta vida abundante para la cual Él nos ha salvado. He wants us to know what it really means to be in fellowship with Him. Él quiere que sepamos cómo es el estar en una verdadera comunión con Él. So that's it this morning. Entonces esto es esta mañana. Before we talk about gifts or anything else, Antes de hablar de dones o cualquier otra cosa, where are we in our hearts with the Lord? ¿dónde estamos nosotros en nuestro corazón con Dios? Did we come to this gathering very dry, very thirsty? Hemos venido a esta reunión muy secos, muy sedientos, Maybe even with very weak faith. quizás con una fe muy debilitada. God delights to work with those things. A Dios le encanta trabajar con estas cosas. So I want to pray with you. Así que quiero orar con ustedes. Would you pray with me? ¿Podrían orar conmigo? Heavenly Father, we want to ask you to do things beyond our imagination. Padre Celestial, queremos pedirte que hagas cosas que están más allá de nuestra imaginación. We do not want to pray easy prayers. No queremos hacer oraciones sencillas, fáciles. We want to pray large, faith-filled prayers. Queremos hacer oraciones grandes, llenas de fe. And I'm asking you to surprise us, Lord. Y te estoy pidiendo que tú nos sorprendas, Señor. You know the heart of every person here, young and old. Tú conoces el corazón de cada persona aquí, jóvenes y adultos. You know the young girl who feels abused by this world. Tú conoces la muchacha que se siente abusada por este mundo.
You know the middle-aged man still waiting on your promises. Tú conoces el hombre de edad madura que está esperando tus promesas. You know those women who live in fear instead of insecurity. Tú conoces las mujeres que viven en temor en lugar de tener seguridad. Lord, you know the very number of hairs on each of our head. Tú conoces, Señor, los cabellos en cada cabeza. And so that means you know how to breathe on us. Entonces, Señor, tú sabes cómo respirar tu aliento en nosotros. And Lord, for anyone gathered here today who knows they need the breath of heaven, Y para cada uno que está acá hoy, que sabe que necesita este aliento del cielo, would you grant to them now the faith to lift up their hearts and lift up their hands to you? ahora, Señor, concédeles la fe para poder levantar sus manos, sus corazones a ti. And just to cry out, oh Lord God, you know. Y que puedan clamar y decirte, Señor, tú sabes, Señor Dios. And together we pray, Holy Spirit, you would breathe on this place. Y oramos, Espíritu Santo, hoy que tú derrames tu aliento sobre nosotros. We don't want to just be reassembled bones. No queremos ser solamente huesos que se han juntado. We don't want to just have sinews and flesh upon us. No queremos solamente estar vestidos de carne. We don't want to merely look like we're spiritually alive. No queremos solamente tener una apariencia de vida externa. We want to be wholly alive in Jesus Christ. Queremos estar verdaderamente vivos en Jesucristo. You promised abundant life. Tú nos has prometido vida abundante. That doesn't mean materialism. Y esto no significa las cosas materiales. It doesn't mean we never have a trial. No significa que no vamos a tener problemas, pruebas. It means we know deep and intimate fellowship with you. Significa que conocemos la comunión íntima contigo. So breath of heaven, please fall down on every heart Así que aliento del cielo cae sobre cada corazón. and do more than we could even think to ask. Y haz más de lo que aún podamos pensar en pedir. We pray in your very great name. Oramos en tu maravilloso nombre. Amen. Amén.